El mayor exponente del taoísmo filosófico después de Lao Tse fue Chuang Tze, que vivió hacia el año 300 o 350 a.C. Chuang Tze fue, con mucho, el mejor escritor que existió entre los grandes sabios taoístas de la antigüedad y se hizo especialmente célebre por su irónico sentido del humor. Fue él quien, tras despertar de una siesta en la que había soñado que era una mariposa, comentó a sus discípulos que no podía estar seguro de si era un hombre que acababa de soñar ser una mariposa o una mariposa que estaba soñando ser un hombre. Chuang Tze fue uno de los más tenaces defensores del Wu Wei, que definía como conseguir que se hagan las cosas sin hacer nada. En una conversación con sus alumnos observó, ¿existe acaso la verdadera alegría? Para mí, la perfecta libertad de no hacer absolutamente nada es verdadera alegría, pero la gente corriente lo considera una pérdida de tiempo. Tal y como lo expresa el Tao Te Ching. El Tao nada hace, pero por su mediación se hacen todas las cosas. El sabio que se modela conforme al Tao también lo hace todo sin hacer nada. La satisfacción y la humildad fueron los dos fundamentos básicos de la vida de Chuang Tze. Su sentido de la humildad no se ajustaba al concepto occidental de mansedumbre y autosacrificio, sino que consistía más bien en el sencillo reconocimiento de que el hombre sabe muy poco sobre los grandes misterios del universo y solo ocupa un reducto minúsculo e insignificante en el plan general de las cosas. En cuanto a la satisfacción, Chuang Tze la consideraba como un estado mental que se logra sencillamente estando satisfecho y no por la adquisición de bienes materiales. Cuando Chuang Tze desapareció del escenario, el camino comenzó a bifurcarse en diversos senderos, cada uno de los cuales se concentraba en una faceta única del Tao, aún derivándose todos de la misma semilla sembrada por Lao y Chuang. Poco después de que el budismo comenzara a echar raíces en China, durante los siglos II y III de nuestra era, la filosofía taoísta empezó a ejercer una poderosa influencia sobre el curso de su evolución en aquel país. Esta forma significada de budismo, denominada Chan en chino, se extendió primero a Corea y enseguida a Japón, donde recibió el nombre de Zen. Numerosos rasgos distintivos del Zen, tales como la irreverencia hacia los rituales, la enseñanza no verbal, la iluminación personal instantánea, Satori, los acertijos filosóficos, Koan, el silencio y el humor irónico, muestran todos la huella del taoísmo chino. A continuación de Chuang Tze surgieron una serie de excéntricos sabios taoístas como no se han vuelto a ver en el mundo. Eran auténticos adeptos del verdadero Tao, no clérigos ni charlatanes, y se interesaron por un gran número de cuestiones que iban desde la alquimia y la medicina hasta el régimen dietético, la respiración profunda y el yoga sexual. Estos sabios dejaron abundantes escritos donde se recogen sus descubrimientos en voluminosos tomos redactados en una terminología secreta que solo era comprensible para otros adeptos. Algunos de sus logros e ideas eran sin duda muy notables, aunque quizás un tanto excéntricos, y merecen una detenida atención. Uno de los primeros taoístas de que se tiene noticia fue Yang Chu, que vivió hacia el siglo IV a.C. Fue él quien inició la tradición hedonista en el taoísmo, que consideraba la gratificación de los sentidos como una forma de devoción al Tao. Algunos de sus seguidores y sus souls se entregaron a excesos desenfrenados, con los que aseguraban conseguir la misma percepción directa del Tao que otros alcanzaban sentándose quietos sin hacer nada. Entre los excéntricos taoístas más famosos de todos los tiempos destacan los 7 sabios del bosquecillo de bambú, que vivieron en el siglo INDC, en una época en que los charlatanes corrompían el Tao a fin de establecer una iglesia organizada que pudiera competir con el budismo. Estos sabios originaron la escuela taoísta de la conversación pura, Chin Tan, y su propósito era retornar al taoísmo filosófico puro de Lao y Chuang. También creían que los taoístas debían vivir en el mundo de las personas, no como ermitaños aislados del mundo en las cuevas de la montaña. Se reunían habitualmente en un bosquecillo de bambú próximo a la residencia del poeta Chi Kang, 223-262, en Hounan.
Tras una tarde de pura conversación, se dirigían a alguna taberna cercana para dedicar la noche a la bebida, sin detenerse hasta quedar todos ebrios y en comunión con el Tao. Todos ellos eran hombres de gran talento que se burlaban de los convencionalismos sociales y preferían dedicar su genio al Tao y, al igual que otros taoístas en todas las épocas, tenían la reputación de ser unos bebedores prodigiosos. El célebre poeta y bebedor Liu Ling, 221 a 300, por ejemplo, escribió todas sus obras bajo la influencia y en loor del vino. Allí donde iba, lo seguía un sirviente con una jarra de vino en una mano y una pala en la otra, preparado para cavar su tumba en el acto si caía muerto en plena farra. Otro famoso bebedor de aquella época fue el alquimista Cao Xuan, que cultivaba las técnicas taoístas de respiración profunda reteniendo el aliento bajo el agua. Para describir el estilo de vida de los 7 sabios, y de otros como ellos, se utilizaba el término Feng Liu, que significa literalmente fluir con el viento, una forma poética de decir dar la espalda a los convencionalismos. Aquellos adeptos seguían sus propios impulsos durante toda su vida, y nada les divertía más que escandalizar a los évaros confucionistas con su excéntrico comportamiento. Eran sumamente sensibles a las bellezas de la naturaleza y creían que el vino los acercaba al Tao. Sin embargo, los partidarios de la conversación pura no se interesaban demasiado por la alquimia, la dieta, el yoga sexual ni demás disciplinas para prolongar la vida, tal vez porque, al igual que Chuang Tze, consideraban la muerte como una mera transición que quizá los condujera a una vida todavía mejor. Eran filósofos puros, y sus escritos preservaron para la posteridad el prístino espíritu original de Lao y Chuang. Uno de los más destacados adeptos taoístas de toda la historia china fue Cao Un, que vivió en los siglos Ni y IV de nuestra era. Cao Un, que practicó la alquimia, la dieta, la respiración, la sexualidad y todas las demás facetas del taoísmo, escribió a lo largo de su vida 116 volúmenes sobre el Tao. Las contribuciones de Cao Un al taoísmo fueron enormes. Escribió con agudeza sobre temas de medicina, control respiratorio, higiene y sexualidad. Preparó recetas de herbolario para ayudar a los reclusos que vivían en remota soledad en las montañas. Experimentó científicamente con la alquimia e incluso trató de preparar el anhelado elixir de la inmortalidad a partir de diversos extractos vegetales, animales y minerales. Dicho sea en su honor, él mismo confesó su fracaso en esta empresa, aunque atribuyéndolo principalmente a la falta de recursos para adquirir ciertos ingredientes y materiales de alto precio. Cao Un representa el punto culminante en la evolución del taoísmo puro en China, la cúspide de una tradición de 3.000 años que se inició con el emperador amarillo hacia el 2700 a.C. Desde la época de Cao Un hasta la actualidad, las diversas ramas del taoísmo continuaron desarrollándose con muy pequeños cambios y derivaciones, siguiendo muy de cerca las tradiciones establecidas y documentadas por los sabios taoístas durante los 600 años que separan a Lao Tse de Cao Un. El discípulo más destacado de Cao Un, Tao Ching, cultivó rigurosamente las diversas disciplinas registradas en los prolíficos escritos de su maestro, y escribió a su vez numerosos ensayos sobre el tema. Se dice que a la edad de 85 años seguía pareciendo un hombre de 35 años. También él atrajo a muchos seguidores, que mantuvieron viva la tradición. Así es como el camino ha llegado hasta nuestros días. El taoísmo es la única filosofía de alcance mundial que subraya la importancia de disciplinar las relaciones sexuales como requisito imprescindible para la salud y la larga vida. La escuela sexual del taoísmo comenzó a florecer entre los siglos N y IV de nuestra era, aunque el clásico de la muchacha sencilla, su fundamento principal, apareció unos 400 años antes y la información que recoge tiene al menos otros 2.000 años de antigüedad. Mientras fue practicado por adeptos individuales en la intimidad de sus domicilios, el yoga sexual no causó grandes preocupaciones a las autoridades confucianas, que a menudo solían practicar el Tao en sus alcobas.
Pero cuando empezaron a surgir sectas que practicaban el yoga sexual en masa, en los templos taoístas, las autoridades gubernamentales reaccionaron desencadenando una rígida represión y persecuciones. Las sectas sexuales del taoísmo han seguido apareciendo de vez en cuando hasta la época actual. Refiriéndose a sus prácticas, el monje budista Tao An, 292 a 363, escribió: estos taoístas practican licenciosamente disciplinas obscenas del libro amarillo, un manual sexológico secreto, en las que hombres y mujeres se entregan a relaciones sexuales promiscuas como las aves y las bestias, con el fin de evitar los desastres y la muerte. Las autoridades confucianas, ofendidas, tomaron medidas para acabar con tales sectas. El régimen comunista que llegó al poder en 1949 se ha mostrado tan severo e implacable como sus predecesores confucianos. En un artículo publicado el 2 de noviembre de 1950, el periódico comunista Gloriosas Noticias del Día aseguraba que algunos dirigentes desvergonzadamente lascivos organizaban concursos de belleza entre sus seguidoras femeninas y las obligaban a realizar actos sexuales licenciosos con el fin de obtener salud y longevidad. Otra importante rama del taoísmo que comenzó a extenderse profusamente por China poco después de Lao Tse y Chuang Tse fue la alquimia. La más antigua referencia a la alquimia de que queda constancia, tanto en Oriente como en Occidente, se remonta al año 133 a.C., cuando el alquimista taoísta Li Zhaochun registró un experimento que él mismo había realizado para transmutar el cinabrio en oro. El producto resultante no debía ser ingerido, sino que servía para fabricar un recipiente que confería longevidad a quien quiera lo utilizase para comer. Li practicaba también respiración profunda, dieta y otras disciplinas taoístas, y fue uno de los primeros adeptos que organizaron los diversos regímenes en un sistema coherente para la salud y la longevidad. Li Zhaochun introdujo también la primera deidad del taoísmo. Sus experimentos alquímicos exigían un buen fogón y un intenso calor, de modo que solía invocar los favores de Tsao Chun, el dios del fogón en el folclore chino. Con el tiempo, Tsao Chun llegó a ser más conocido como el dios de la cocina, y hasta el día de hoy la mayor parte de los hogares chinos en todo el mundo siguen dedicándole un altarcito sobre los fogones de sus cocinas. Como director de los destinos, uno de los deberes anuales de Tsao Chun consiste en presentar un informe al cielo, el día de Año Nuevo en el calendario chino, acerca de la conducta de todos los miembros de la familia. Eso explica por qué las familias chinas ponen tanto interés en estar a buenas con él. En el año 150 de nuestra era, el adepto taoísta Wei Po Yang redactó el texto más completo sobre alquimia taoísta que jamás se haya escrito. Bajo el título de Zhan Tsun Chi, la unión de la triple ecuación, esta obra comenta la alquimia del elixir externo, Guadán, que consiste en la elaboración de píldoras a partir de metales y minerales refinados, y la del elixir interno, Enyi-Aidan, que comprende la alquimia interior de la respiración y el yoga sexual. Aunque en el prólogo de su libro no faltan palabras de advertencia para los charlatanes y diletantes, Wei también suscribe la antigua opinión taoísta de que el Tao puede ser hallado y cultivado por cualquiera que esté sinceramente dispuesto a estudiar y practicar sus métodos. Fue durante este mismo periodo de fermento intelectual cuando por primera vez se codificó formalmente la teoría médica china a partir de la ingente cantidad de información acumulada por los adeptos taoístas a lo largo de milenios. Tanto el clásico de medicina interna del emperá de amarillo como el clásico de la muchacha sencilla fueron recopilados en este periodo, que también produjo dos importantísimos médicos taoístas, Chan Chun Chin y Hua To. El libro de Chan Chun Ching, Discusión de las fiebres, Sangan Lun, escrito hacia el año 200 a.C., sigue siendo uno de los principales textos médicos que se han escrito en China. En él se recogen 113 recetas médicas basadas en 100 variedades de fármacos de origen vegeta, animal y mineral, entre los que se cuenta su conocido remedio para la fiebre, todavía utilizado, la sopa de savia de canelo, compuesta de canela, jengibre, regaliz, peonía y azufaifas.
Este médico elaboró también un detallado sistema de diagnóstico basado en los principios taoístas del yin y el yang, las 5 actividades elementales de la tierra, agua, fuego, metal y madera, y los 3 tesoros de la esencia, la energía y el espíritu. El médico Hua To, que vivió alrededor del año 200 de L.C., se especializó en una antigua terapia a base de respiración y ejercicios denominada Dao Yin, inducir y guiar. Se trata de un método para inducir a la energía vital a penetrar en el cuerpo y para guiarla luego hacia los diversos órganos y extremidades mediante determinados movimientos rítmicos. Hua To lo utilizaba para curar enfermedades respiratorias y circulatorias, así como en casos de estreñimiento, artritis y reumatismo, fatiga y depresión, complementándolo con recetas a base de hierbas y una terapia dietética. Asimismo, Hua To realizó grandes adelantos en cirugía y medicina naturista. A él se debe el primer anestésico elaborado en China, una receta a base de datura, rododendro y acónito que le permitió efectuar operaciones de importancia. La cirugía china, empero, comienza y termina con él. Muy poco después, las autoridades confucianas promulgaron una estricta prohibición contra la disección del cuerpo humano, tanto muerto como vivo, ya que consideraban el cuerpo como un precioso don de los padres y antepasados. Por esta razón, el hecho de sajar la carne para una operación quirúrgica o una autopsia constituía una grave ofensa contra los propios antepasados y, por extensión, contra uno mismo. El siguiente periodo de auge del taoísmo tuvo lugar durante la dinastía Tang, 618 a 907, universalmente reconocida como la Edad de Oro de la cultura china, comparable en su espíritu al Renacimiento europeo. La influencia social y política del taoísmo llegó a su apogeo en la época Tang, entre otros factores porque la familia que fundó esta dinastía ostentaba el apellido Li, como Lao Tse, y podía por tanto presentar al gran sabio como su antepasado imperial. El emperador Xuanzong, 712 a 756, declaró las obras de Lao y Chuang como clásicos oficiales, al mismo nivel que las obras de Confucio, y este honor repercutió en una considerable expansión del taoísmo en toda China. Tan buena imagen, no obstante, resultó un tanto menoscabada en el año 820, cuando el emperador Xianzong falleció tras ingerir una píldora de elixir externo que le había preparado el alquimista taoísta Liu Pi a partir de metales y minerales tóxicos. La época Tang conoció grandes adelantos en los 3 campos principales de investigación taoísta, la alquimia, la medicina y la respiración. Tras la prematura muerte del emperador en el año 820, la alquimia se apartó decisivamente de los elixires externos compuestos de minerales tóxicos y se dedicó mucho más a los elixires internos basados en la esencia y la energía humanas. El término Dantian surgió por primera vez en la época Tang, significa literalmente campo del elixir y se refiere a la región situada unos 5 centímetros por debajo del ombligo, entre la pared abdominal y la columna vertebral, donde se concentra la energía vital y se forma el elixir interno. Los adeptos refinan este elixir mediante la respiración, la meditación y el yoga sexual, a fin de cultivar un cuerpo-espíritu fuerte que les permita acceder. Fin: la inmortalidad. Esta alquimia interior llegó a ser y sigue siendo la más profunda y misteriosa de las disciplinas taoístas, y aún hoy existe en Taiwán, Hong Kong y algunas otras comunidades chinas un reducido número de maestros que continúan enseñándola. No puede llegar a dominarse sin la ayuda de un maestro cualificado y exige muchos decenios de práctica rigurosa. En la China de los Tang, la medicina aún conoció mayores progresos que la alquimia. Uno de los primeros decretos promulgados por el primer emperador Tang ordenaba que se recopilasen todos los conocimientos médicos diseminados por el imperio y se transmitieran a la capital, donde, en el año 629, fundó la primera Academia Médica de China. Esto sucedió 200 años antes de que en Salerno, Italia, se fundara la primera escuela de medicina de Europa. Por entonces habían transcurrido más de 1000 años desde que Lao se desapareciera en las montañas a lomos de su búfalo,
Y en el correr de los siglos los adeptos y ermitaños taoístas habían explorado las montañas y experimentado con las más variadas sustancias de origen vegetal, mineral y animal, en su búsqueda de un elixir de la inmortalidad. Este proceso permitió compilar una extensísima farmacopea que registraba con todo detalle las características químicas y terapéuticas de tales sustancias. Hay que tener presente que los adeptos taoístas fueron en verdad los científicos de la antigua China que dirigían sus experimentos con objetividad y completamente de acuerdo con los métodos y principios de la ciencia actual. Dejaron constancia de todos sus hallazgos y sus descubrimientos condujeron a importantísimos adelantos tanto en la medicina como en la fabricación de porcelana, aleaciones metálicas y tintes, y llevaron a inventos tan notables como la brújula y la pólvora. El Dr. Joseph Needham, conocido sinólogo británico, ha catalogado y analizado las numerosas contribuciones del taoísmo a la ciencia mundial en una impresionante y definitiva serie de volúmenes bajo el título general de Ciencia y Civilización en China. Es asombroso constatar cuántas cosas que hoy damos por sentadas fueron inventadas por los alquimistas taoístas de la antigua China. El médico más destacado de la dinastía Tang, y tal vez de toda la historia china, fue el adepto taoísta Sanesumo, 590 a 692. Aunque San cultivó todos los sistemas tradicionales taoístas para la salud y la longevidad, su método favorito para el tratamiento de las enfermedades era la terapia nutricional. Así, por ejemplo, observó que los habitantes de las remotas regiones montañosas del interior eran propensos al bocio, una hipertrofia de la glándula tiroides que hoy sabemos es debida a una deficiencia de yodo. San trataba esta enfermedad con una dieta de algas y extractos de tiroides de ciervo y de cordero que eliminaba su causa, con lo que proporcionó una cura puramente nutricional para esta molesta anomalía más de 1,000 años antes de que fuera descubierta en Occidente. También encontró una cura similar para el beriberi, enfermedad debida a una deficiencia vitamínica, que trataba con hígado de ternera y cordero, gachas de germen de trigo y diversos vegetales ricos en vitaminas, como las almendras y los pimientos silvestres. Los médicos europeos no llegaron a una comprensión del beriberi hasta el año 1642, retrasándose de nuevo unos 1,000 años con respecto a los médicos taoístas. Sanesumo redactó 2 ediciones de su célebre obra Recetas Preciosas, Chien Chin Fang, que constituye una verdadera mina de información acerca de la teoría y la práctica médica tradicional taoísta. En dicha obra se hallan 2 párrafos, uno sobre la dieta y otro sobre la sexualidad, que resumen sucintamente 2 de los más básicos conceptos taoístas acerca de la salud y la longevidad. Con respecto a la terapia nutricional, dejó escrito: un médico verdaderamente bueno busca primero la causa de la enfermedad y, tras haberla encontrado, intenta en primer lugar curarla mediante la alimentación. Solo cuando la alimentación fracasa receta medicamentos. Y, en la sección titulada Vida sexual sana, expone claramente el punto de vista taoísta respecto a la disciplina sexual masculina como requisito indispensable para la salud y la larga vida. Un hombre no debe entregarse a las relaciones sexuales con el único fin de satisfacer su lujuria. Debe esforzarse en controlar sus deseos sexuales para poder cultivar su esencia vital. No debe forzar su cuerpo a excesos sexuales para disfrutar de los placeres carnales, dando rienda suelta a su pasión. Por el contrario, un hombre debe pensar en cómo este acto beneficiará su salud y lo mantendrá libre de enfermedades. Este es un sutil secreto del arte de la alcoba. Estos temas serán estudiados detenidamente en los capítulos sobre la dieta y la sexualidad, capítulos 1 y 6 a 8. Lo importante aquí es tomar en cuenta que la alimentación y la sexualidad, que son los 2 instintos naturales más poderosos y los únicos que todas las especies necesitan para sobrevivir y multiplicarse, constituyen las 2 llaves que abren las puertas de la salud y la longevidad. Y, a la inversa, cuando estos 2 instintos naturales son mal utilizados en busca únicamente del placer, conducen rápidamente a la tumba.
Es evidente que San practicaba lo que predicaba, pues se mantuvo en plena salud hasta la avanzada edad de 101 años. Otro importante adelanto taoísta durante la época Tang fue el desarrollo del Qigong, o Qigong, que significa práctica de respiración y también control de la energía. El Qigong se convirtió en el método más importante de la alquimia del elixir interno y fue practicado con gran entusiasmo durante la época Tang. Anteriormente, la práctica habitual consistía en retener el aliento hasta 1 hora o más, como el sabio del bosquecillo de bambú, que se complacía en refrescarse permaneciendo sumergido en el fondo de su estanque durante toda la tarde. Pero este método, que con frecuencia provoca interesantes visiones debidas a la intoxicación por dióxido de carbono, solo puede ser practicado por un puñado de adeptos sumamente avanzados y no resulta especialmente beneficioso para la salud física. El Qigong, por su parte, se dirige tanto a los adeptos ordinarios como a los más avanzados y busca principalmente controlar y equilibrar la energía antes que otros objetivos de naturaleza mística. El paso a la respiración rítmica comenzó en el siglo V de nuestra era, cuando el monje budista Bodhidharma, Tamo, introdujo en China el pranayama hindú. Bodhidharma combinó el pranayama con diversos ejercicios chinos de Dao Yin basados en los movimientos de los animales, y el resultado llegó a ser una práctica fundamental y denominador común de los sistemas chinos de meditación, medicina y artes marciales. El nuevo método se basaba en la regularidad respiratoria, el ritmo, la respiración diafragmática profunda, moderadas retenciones del aliento y la circulación interna consciente de la energía vital obtenida del aire. Estos métodos respiratorios aún hoy siguen constituyendo el núcleo técnico de los sistemas de meditación budista y taoísta, así como de las artes marciales chinas, y se examinan detalladamente en el capítulo dedicado a la respiración, capítulo 3. El taoísmo conoció su mayor auge en China bajo la dinastía Tang, pero hacia el final de la subsiguiente dinastía Shang, 916 a 1279, ya se hallaba en decadencia como fuerza nacional unificada. Bajo los Tang, las más elevadas enseñanzas del taoísmo influyeron decisivamente en el budismo Chan, precursor del Zen, y esta influencia confirió al budismo chino un gran atractivo popular, tanto entre la gente común como entre los intelectuales. Durante la época Shang, el estudioso confuciano Chu Shi, en un esfuerzo concertado por revivir la filosofía confuciana como etos nacional, tomó muchas nociones fundamentales del taoísmo filosófico para formular lo que llegó a conocerse como neoconfucianismo. Así, con las enseñanzas superiores del Tao bien asimiladas por el budismo Chan y el neoconfucianismo, solo quedaron los más vulgares y supersticiosos elementos de la iglesia taoísta como una institución social organizada. Fue en este punto de la historia china cuando los verdaderos adeptos del Tao, Dao Jia, pasaron a la clandestinidad y se retiraron a eremitorios perdidos en lo más remoto de las montañas, dejando que la iglesia taoísta, Dao Yao, se las entendiera con la sociedad. Los eremitorios taoístas brotaron como setas en las brumosas montañas de China, con pequeñas comunidades de reclusos dedicados a cultivar el elixir interno. Los ermitaños procedían de todas las clases sociales, estudiosos y poetas desilusionados con el mundo del polvo, generales y magistrados retirados, comerciantes y mendigos. A diferencia de los monasterios budistas, poseían muy pocas reglas y un régimen nada estricto, de acuerdo con la máxima de Lao Tse, sin ninguna regla no hay reglas que quebrantar. Cada uno de los adeptos seguía su propio programa a su propio ritmo. Cuando no practicaban disciplinas espirituales, se dedicaban a leer, escribir, pintar, interpretar música y practicar artes marciales para mantenerse en forma. Recibían bien a los viajeros y vagabundos que deseaban pasar 1 o 2 noches en su compañía, y su principal fuente de ingresos procedía de los peregrinos que acudían en tropel para tomar parte en las celebraciones durante las festividades religiosas que los adeptos en sí raramente observaban, aunque las celebraban en beneficio de la gente corriente, que a su vez les dejaba generosas ofrendas de alimentos y dinero.
En conjunto, siempre que uno estuviera dispuesto a renunciar a las amenidades y comodidades de la civilización urbana, la vida en un eremitorio taoísta venía a ser tan relajada como puede serlo la vida. Muchos de los ermitaños vivieron bastante más de 100 años. Durante la dinastía Ming, 1368 a 1644, la influencia taoísta en la corte siguió menguando, aunque la popular iglesia taoísta con sus vistosos templos siguió gozando del favor del pueblo. Los manchúes, que sucedieron a los Ming, eran todavía más mojígatos que los confucianos chinos y se opusieron rígidamente a los cultos sexuales que se derivaban del taoísmo. En consecuencia, el auténtico taoísmo tuvo que ocultarse aún más, de modo que no apareció ningún destacado adepto taoísta durante el reinado de la dinastía Che-ing de los manchúes, 1644 a 1911, que se rigió por un confucianismo sumamente conservador hasta su caída en el año 1911. En el apéndice incluido al final de este capítulo se enumera un repertorio de personajes taoístas por orden cronológico, desde el emperade amarillo hasta la época actual, incluyendo a algunos sabios de los que aún no hemos hablado.